Bienvenidos a nuestro quinto día del crucero Costa Deliciosa recorriendo el mar Adriático y las islas griegas. Hoy nos encontramos en el puerto de Argostoli, la isla de Cefalonia. Vamos así preparaditos porque nos vamos a dar un chapuzón en el mar Jónico y por supuesto te estaré contando el paso a paso de todo lo que hoy vamos a hacer. Ya hemos desayunado en el buffet y vamos a bajar al puerto. Quédate para que veas todo lo que hoy puedes hacer cuando hagas una escala en esta isla. Nos hemos levantado a las 6:30 de la mañana porque el crucero solo estará en puerto desde las 8 de la mañana hasta las 3:30. Por tanto, tenemos que aprovechar a tope. Hoy hace un poco de viento huracanado. Yo creo que mi sombrero va a terminar volando. Vamos a ver. Vamos a cruzar los dedos para que este viento se vaya y nos deje disfrutar de la isla sin ningún percance. Ay, miren, una cosa muy importante. Aquí a mi espalda tengo el crucero y aquí en este puerto unos pequeños botecitos. A ver, me quito esto para que los vean bien. Unos pequeños botecitos que no deben costar mucho y todos seguramente podremos tener acceso a comprarlos. Miren aquí el que tengo a mi derecha. Bueno, son increíbles. Hay menos que los que he visto en otros puertos, pero son inmensos de grandes, así deben costar. Me he dado cuenta de que con el viento no se puede tener glamour. Bueno, quería contarles, cuando atraquen en este puerto, les recomendamos que tomen primero a la derecha, porque al fondo hay vistas espectaculares hacia el puerto y además hay una playa también muy bonita, que hasta allí vamos a ir. Como es muy temprano, la zona turística, las tiendas, el pueblo todavía está durmiendo, nada abierto, y entonces nos permite darnos un chapuzón y luego cuando volvamos ya todo va a estar abierto y voy a poderles mostrar el centro de Argostoli. Luego de la playa llegamos aquí al faro de San Teodoro. Tiene también una pequeña cala que ahí nos vamos a bañar dentro de nada, pero miren, increíble, caminando un poco después de la playa. Sin dudas espectacular. Yo diría que los vídeos y las fotos no le van a hacer justicia. Tienen que llegar hasta aquí. Hemos logrado que Carlos se lance al mar. Dice que no está fría, pero lleva 20 minutos introduciéndose, aclimatándose ahí y acaba de dar un grito porque creo que hay pececitos que le están haciendo cosquillitas y está animando al niño a que se lance. Venga, Mandy, vamos, que ahora voy yo también. Ya estamos. Ya nos hemos dado un baño épico. Tienes que ver ese vídeo porque te vas a reír muchísimo. Es que nos pasan muchas cosas divertidas. Bueno, les adelanto que un pececito aquí, los pececitos son carnívoros, me estaba picando, bueno, me estaban queriendo comer. Si no quieren caminar y quieren visitar la ciudad, miren, tienen la opción del trencito turístico. Esta es la plaza principal de Argostoli. Se llama La Platia. Es inmensa y está llena de restaurantes, terracitas. Seguimos caminando para llegar a la zona de shopping. Hoy tenemos un día espectacular. A pesar de que hace calor, tenemos la suerte de que el día está fresquito. Porque las islas griegas, cuando llega el verano, esto se convierte en el infierno. Ya vamos por la avenida peatonal central de Argostoli. Por supuesto está llena de tiendas. Aquí buscaremos un supermercado para comprar un líquido y seguir caminando y descubrir esta ciudad. Yo juraría que, bueno, es como lo recordábamos, con menos calor, y juraría que hay más negocios, ¿verdad? Porque yo creo que aquella vez no habían tantos negocios en la calle peatonal, ¿verdad? Siempre, se van unos y otros comienzan. Yo la veo más movidita. Sí. Algo más tupida. Sí, de negocios diferentes. También muy parecida a la parte de shopping center de Corfú. Está, venga, todo totalmente diferente. Aquí puedes encontrar lo que estás buscando y más. Algo que me llama mucho la atención son las casitas de aquí, señores. No es broma. He buscado por internet porque me ha llamado muchísimo la atención. Son chalets preciosos. Hay, pero venga, espectaculares, sin palabras, no tengo cómo describirlas. No he visto el precio porque me salen Argostoli viviendas, pero que están distantes de aquí del centro. Pero yo me imagino que más de 1 millón deben costar. Hemos hecho ahora una paradita para el brunch. Nos hemos pedido un omelette griego y esto es un crepe, pero esto tiene de todo dentro. Ahora te lo enseño. Quiero mostrarle todo lo que trae. Bueno. Esto. ¿Qué pasó? A ver, Carlos, La Ray-Ban. La Ray-Ban del chino. Se le cayó. La Ray-Ban del chino tiene su peculiaridad. 3 días después.
encontré el hermano pequeñito de mi sombrero, que saben que me lo compré ayer y me costó 15 euros. Pues este pequeñito, que también está muy bonito, cuesta 21. Así que yo diría, voy a buscar uno grande como el mío. Ah, mira, a lo mejor es porque tiene la cinta, porque este también vale 15, aunque también tiene una cinta. No lo sé, el mío incluso es de marca. Ahora está un poco así feo porque se me mojó en la playa, el viento me lo llevó y está ahora mojado de agua salada. Voy a intentar cuando llegue a casa, o cuando llegue, mejor dicho, al barco, enjuagarlo con agua dulce y ver si vuelve a coger su forma. No lo sé, ya veré cómo lo arreglo. Entramos aquí a un supermercado y compramos. A ver, María Victoria, enseña lo que compramos. Drinks and No, ice cream. ay, no, al revés. Ice cream and drinks. Bueno, unos heladitos para probar y una limonada griega. A ver qué tal sabe. La laguna de Coutavos es muy popular porque aquí hay muchas tortugas que se suelen incluso llegar hasta aquí, hasta la orilla. Las personas por eso vamos caminando por aquí a ver si tenemos la suerte de encontrarnos una. Pero miren estas terrazas espectaculares. Miren, señores, es que esto... Bueno, ya ha salido el solecito, ha bajado un poco el viento y decir que el día está espectacular. Nuestro crucero está justo un poco adelante. Estamos aquí muy cerquita, pero bueno, disfrutando de este día y de estas vistas maravillosas. El cielo azul, sus nubes blancas, el mar. Bueno, esto es un lujazo, un lujazo. Esta isla, yo tengo muy gratos recuerdos de esta isla griega. No es de las más populares, sin embargo, a mí me encanta. Es que me encanta, por los colores, por el clima, por el agua, en fin. Es una de mis preferidas, sin duda. Ahora vamos caminando hacia el puente de Drapano. Es súper largo y al final vas a encontrar una ermita. Miren dónde está el crucero. Ahí vienen mis tres cuchis. Ya nos encontramos en el puente. Miren, a mi espalda está el crucero y del otro lado encontramos la laguna, señores. Aquí sí pueden dar paseitos en barquitos, miren, de pedales, porque las tortuguitas a veces están aquí en la orilla, pero sobre todo en el centro de la laguna. Es un paseo imperdible, pero tiene un costo de 30 euros. Ya les voy advirtiendo de que económico no es. Y desde el cartel I Love Kefalonia nos despedimos hoy, pero quédate que pronto te estoy compartiendo el itinerario del día 6. Por supuesto, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, que es gratis para ti y representa mucho para nosotros. Con este viento y esta Pamela que está hoy un poco loca, nos despedimos. ¡Chao! Bienvenidos al día 6 de nuestro crucero. Ya estamos en el puerto de Kotor. ¿Cuál quieres que te compre, María? María. Este es el bazar. Aquí pueden comprar souvenirs. La ciudad de los gatitos. Miren cómo hay gatitos aquí. Qué bonitas las vistas desde aquí. Aunque creo que hemos cogido un camino equivocado. Que no se diga, Carlos se ha bañado en el fiordo. Los que dicen que le tiene miedo al agua fría, sí es cierto, no es mentira, pero...